a Lucas capítulo 7, continuando con el tiempo de estar observando cómo el Señor nos pide ser como iglesia, cómo el Señor instituye, diseña, cómo el Señor planea que fuera su iglesia, su cuerpo, sus representantes, su reino, sus hijos, sus discípulos. Somos mucho en Cristo, amados, amén. Somos mucho en Cristo. Lucas capítulo 7. Versos 33 al 35. Vamos a leer desde el verso 29. Dice: cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos. Recuerden que los cobradores de impuestos eran considerados, ¿verdad?, unos traidores, porque eran judíos, eran hebreos que trabajaban para los romanos. Entonces eran traidores, eran considerados, ¿verdad?, mala patria, ¿verdad? Y entonces dice: cuando oyeron esto, todos, hasta los cobradores de impuestos, coincidieron en que el camino de Dios era el correcto, porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos, porque rechazaron el bautismo de Juan. El bautismo de Juan, hermanos, el bautista, consideraba en que cualquiera que se arrepintiera podía venir a Dios, y bautizándose era una señal de arrepentimiento y de que aceptaba las condiciones de Dios. Pero esto no les gustó a los religiosos, esto no les gustó a aquellos que se creían muy santos, muy buenos. Dijeron: ¿cómo que hasta los cobradores de impuestos, cómo hasta los peores pecadores pueden ser aceptados por Dios? No les gustó, hermanos. Verso 31. El Señor Jesús dice: ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿Cómo los puedo describir? Gracias, mi hermana. Se parecen a los niños que juegan en la plaza, se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos canciones fúnebres y no lloraron. O sea, el Señor estaba diciendo: nada los complace, nada les parece bien, con nada están contentos. Pues Juan el Bautista, dice, no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes dicen: está poseído por un demonio. Acuérdense que Juan el Bautista, hermanos, era un tipo de predicador muy extraño. Juan vivía en el desierto, era totalmente, vamos a llamarlo así, hermanos, antimaterialista. Inclusive su ropa no era una ropa de tela, sino que vestía con pieles de camellos. Hacía su campamento en el desierto, comía, hermanos, lo que había ahí, lo que Dios le podía dar en la naturaleza. No le gustaba ser reconocido. O sea, era un predicador muy extraño en esos tiempos. Y aunque era muy dedicado a Dios, los religiosos le decían: este es un endemoniado. No les gustaba que Juan fuera tan dedicado a Dios, tan exagerado, ¿verdad? Dice: pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo pan y bebiendo vino, y ustedes decían: está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, o sea, Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, por su parte festeja y bebe con ustedes, y dicen: es un glotón y un borracho. O sea, es un comelón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Prácticamente, hermanos, el Señor Jesucristo estaba enseñando y estaba reclamando al pueblo de Israel, sobre todo a los maestros de Israel, que en realidad, amados, ellos no estaban haciendo lo que Dios les pedía hacer. Recuerden que una de las cosas que el Señor siempre pedía es: ama a tu prójimo, ayúdalo, bendícelo.
Lucas capítulo 7, versos 33 en adelante. Y aquí es donde entonces vamos a abundar un poquito en lo que la iglesia debería de ser, amados. En lo que la iglesia debería de reflejar. Y voy a contarles una pequeña historia, dos historias que leí esta semana. Una de ellas es de un hombre llamado Bill. Y Bill dice: en la mayoría de las iglesias no me siento bienvenido. Bill era un adicto en recuperación, con antecedentes penales. Todos sus tatuajes tenían alguna historia que contar, aunque no todos los tatuajes eran una historia buena, ¿verdad? Y precisamente, hermanos, debido a su historia, Bill se sentía rechazado en la mayoría de las iglesias que visitaba. Un adicto con una historia triste. Y pues mucha gente cuando venía a la iglesia no lo recibía, ¿verdad? Bien. En una iglesia alguien le ofreció comprarle un traje. ¿Acaso se necesita un traje para venir a la iglesia?, dijo Bill. Fue un gesto amable, pero eso lo hizo sentir que no pertenecía ahí. No, si no vengo bien vestido, entonces no pertenezco a esta iglesia. Otra iglesia, hermanos, lo hizo sentirse miserable. Prácticamente Bill se sentó solo, estuvo solo en el servicio, salió solo, así es que la gente lo ignoró. La gente parecía saber y notar que estaba ahí, pero no se acercaron a él para nada. En la iglesia de sus padres se conocía bien la historia de Bill, y debido a la tristeza y dolor y sufrimiento que le había causado a sus padres, pues precisamente se sentía muy rechazado, juzgado y criticado y condenado por los otros miembros de la iglesia de sus padres. Dice, inclusive una señora era un poco sarcástica y le decía: pues te ha ido bien, Bill, porque no estás en prisión. Amados, esto es resultado de que algo hemos hecho muy mal en el cristianismo de hoy. Que un pecador se siente rechazado en una iglesia está mal. Que alguien entre buscando la salvación, buscando el amor de Cristo, y que la iglesia le rechace, la iglesia lo ignore, o la iglesia lo quiera cambiar al primer día que viene, está mal. No está bien. Hemos domado y domesticado el evangelio, hermanos. No sé si alguna vez usted ha visto un potro salvaje. Son indomables. No te puedes acercar a ellos. Si te acercas, te van a patear, te van a morder, te van a pisotear. Peor si te tratas de subir, te van a tumbar, hermanos, y van a hacer lo posible por matarte. Pero aún los potros salvajes se pueden domar. ¿Y qué ha hecho la iglesia, hermanos, con el evangelio? Lo ha domado y lo ha domesticado. ¿Y a qué me refiero con esto? Se nos ha olvidado, hermanos, que el evangelio es el bendito mensaje de salvación por parte de Dios para los peores pecadores del mundo. El evangelio no es para los buenos, ¿o sí? El evangelio es para el pecador. El evangelio, amados, es para gente mala, para gente endemoniada, llena de vicios, de mentiras, de inmoralidad, de traiciones, de amargura, de odio, de rebeldía, de orgullo, de pecado. El evangelio es para ellos. Si no, ¿para qué es el evangelio? Si no, ¿para qué son las buenas noticias? El evangelio es para el pecador, amados. El centro del evangelio está fundado, hermanos, en el cruel asesinato del Santo Hijo de Dios. Fíjate bien, o sea, decir, ¿en qué fundamos nuestra fe? En que los pecadores injustos asesinaron al único justo, al verdadero Santo Hijo de Dios. El evangelio está basado, hermanos, en la terrible muerte de la cruz, pagando a un justo por los terribles pecados, hermanos, que tú y yo hemos cometido. Ese es el evangelio. Pero la iglesia lo ha domesticado, y la iglesia
ha hecho del evangelio un mensaje para gente buena, un mensaje para los que se portan bien, un club para la gente justa, donde cuando entra un pecador muy evidente, hermanos, la mayor parte de los cristianos le rechazan, no quiere saludarle, no quiere que los hijos, que el esposo, la esposa, ¿verdad?, se relacionen. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué tipo, hermanos, de pecadores eran rescatados por el Señor Jesús? ¿Pecadores buenos? Más bien dicho, buenos pecadores, ¿verdad? O sea, que eran buenos para pecar. ¿Qué tipo de pecadores eran rescatados por el Señor Jesús, amados? ¿Quiénes fueron los primeros cristianos que formaron la iglesia? Hay que distinguir algo. Yo sé que usted me va a decir, bueno, los discípulos eran hebreos y los discípulos tenían temor de Dios. Correcto. Pero la iglesia, hermanos, empezó a ser conformada no nada más por judíos, sino por gentiles, o sea que no eran judíos. Y algo que tenían los gentiles, hermanos, es que eran, si los judíos eran pecadores, endemoniados, hermanos, porque ¿de quién sacó los demonios Jesús? De su propio pueblo. Jesús no sacó ni un demonio, hermanos, de ningún gentil. Ve los evangelios. ¿A quién sanó el Señor Jesús, hermanos? ¿Quiénes estaban llenos de enfermedades? ¿Quiénes estaban llenos de malos espíritus? ¿Quiénes estaban endemoniados? Su propio pueblo, los judíos. Pero ellos no se veían así. Como religiosamente ellos seguían una ley, como religiosamente ellos seguían ceremonias, ritos, sacrificios y ofrendas, ellos se creían ¿qué? Justos, buenos. Y por eso su Dios los amaba a ellos, hermanos, porque eran buenos y justos. Pero oh, gran sorpresa, es totalmente, amados, lo contrario. ¿A quién escogió Dios como su esposa? ¿A quién escogió Dios como su pueblo? Vayamos a Oseas capítulo 1, verso 2. Ezequiel, Daniel y luego sigue Oseas. Oseas capítulo 1, verso 2. Oseas es un profeta de Dios. Dios le está hablando a Oseas y le dice que escriba y que haga ciertas cosas. El Señor, Oseas capítulo 1, verso 1, el Señor le dijo este mensaje a Oseas, hijo de Beri, durante los años en que Usías y Acaz eran reyes de Judá. Verso 2, cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de Oseas, le dijo al profeta, ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Y esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. ¿A quién escogió Dios por esposa? ¿A un santo y buen pueblo? No. Escogió a una prostituta. Qué duro, hermano, pero nosotros no somos eso. Espiritualmente, amados, cuando tú entregas tu vida a tus placeres, tú te conviertes en tu Dios y te prostituyes contigo mismo. Tú eres tu Dios. Tú haces lo que tú deseas, lo que tú piensas. Cuando tú no obedeces a Dios, ¿a quién estás obedeciendo? A ti mismo. Dios te dice perdona, tú no lo voy a perdonar. ¿Ah, no lo vas a perdonar? No. Entonces no me estás obedeciendo a mí. ¿A quién estás obedeciendo? A tu propio Dios, que eres tú mismo. Eso es prostitución espiritual. Eso es entregar tu corazón, entregar tu dinero, entregar tu fuerza, entregar tu voluntad a alguien que no es Dios. Y es duro, hermanos, y es impactante entenderlo de esa manera, pero así es. ¿Quiénes, hermanos,
fueron escogidos por Dios como su esposa. ¿Te habías puesto a pensar que el ministerio del Señor Jesús estuvo principalmente rodeado de gente muy pecadora? Acuérdate que los fariseos, los religiosos, lo seguían, pero nada más para escuchar a ver qué decía, a ver si podían, hermanos, agarrarlo a él, ¿verdad? En algo que dijera mal para juzgarlo. No lo seguían porque realmente creían en él. Pero ¿quién sí seguía realmente al Señor Jesús de corazón? Los pecadores, a los leprosos que él había sanado, a los que había echado fuera demonios, hermanos, a los cobradores de impuestos que él había escogido como discípulos, a las mujeres prostitutas, hermanos, que le habían lavado los pies. A ellos realmente el Señor se entregó, los amó. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, amados, que el ministerio del Señor Jesús fue tan criticado por los que se creían buenos, que al final lo crucificaron. O sea, lo quisieron quitar, hermanos, de enfrente. ¿Sabes qué ha hecho la iglesia? Desgraciadamente, muchas iglesias, amados, han quitado al Jesús de la Biblia y han moldeado otro Jesús. Han predicado otro evangelio, un evangelio para gente buena, un evangelio para gente justa, un evangelio para gente no con muchos problemas, un evangelio para familias no muy disfuncionales, en donde de verdad pues nos sentimos bien con ese evangelio. Pero amados, el Señor Jesús no fue y se encerró en el templo ni en las sinagogas con los buenos. Iba, enseñaba y escuchaba ahí, pero juzgaba todo lo que estaba mal. Pero su ministerio lo llevó a cabo afuera, amados, donde las multitudes lo seguían, donde las multitudes venían a él por la necesidad que ellos entendían que tenían pecado, que tenían que entregar, hermanos, lo que ellos eran para ser transformados en algo que no eran. Y aquí es donde tú y yo tenemos que entender, hermanos, que esa fue la razón por la que el Señor Jesucristo vino. Inclusive Él dijo: yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a rescatar a pecadores. Yo he venido a dar libertad a los cautivos, he venido a dar vista a los ciegos, he venido a sanar a los enfermos, he venido a liberar, ¿verdad?, a aquel que está cautivo en el espíritu. Amados, en lugar de un verdadero entendimiento del evangelio de Dios y de tener una relación con Él, prácticamente, amados, hoy en día marginamos, hacemos a un lado el poder del evangelio verdadero de Dios para con el pecador, y lo hemos cambiado, lo hemos quitado completamente de donde el Señor puso el evangelio. Si vamos a Marcos capítulo 2, aquí es el llamamiento de Leví, ¿verdad? O sea, de Mateo. Marcos capítulo 2. Porque no nada más las personas pecadoras se le acercaron a Jesús por conveniencia. No, amados, Él escogió personas pecadoras. O sea, es diferente que un enfermo viniera a Jesús por su enfermedad, y otra cosa es que el Señor Jesús apuntara a alguien y le dijera: hey, tú ven y sígueme. El Señor no nada más fue seguido por pecadores, el Señor escogió pecadores. El Señor les dijo que vinieran. Marcos capítulo 2, versos 13 en adelante. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví. ¿Quién es Leví? Mateo. Vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Ahí estaba este tipo, un buen trabajo, era cobrador de impuestos. Tenía buen pago por parte de los romanos y también metía su mano, ¿verdad?, y sacaba también para él. Sígueme, le dijo el Señor, y sé mi discípulo. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena a su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¿A quiénes invitó Leví? Dice un dicho: júntate con lobos
y aullar te enseñas. O sea, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pues prácticamente este pecadorzote cobrador de impuestos, los justos no se juntaban con él. ¿Con quién se juntaba? Pues con puro de su calaña, hermanos. Pero él fue escogido por el Señor Jesús. Y entonces él dijo: si el Señor me escogió y me llamó, puede hacer lo mismo con mis amigos. Entonces este tipo, hermanos, invita a sus amigos a cenar e invita al Señor Jesús y a sus discípulos a la misma cena, donde había muchos pecadores de mala fama. Y entre paréntesis dice: había mucha de esta clase de gente entre los seguidores de Jesús. ¡Wow! Fíjate cómo Marcos, hermanos, el Evangelio de Marcos, se tiene pensado que fue escrito para los gentiles, para los que no conocían la tradición de los judíos y todo eso. Y Marcos quiso expresar bien quién seguía a Jesús y quién escogió a Jesús, hermanos, como seguidores. Y lo dice, ¿verdad? Había mucha gente de esta clase. ¿De qué clase? De pecadores de mala fama, siguiendo a Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos de Jesús: ¿por qué come con semejante escoria su maestro? ¿Por qué está comiendo con esos tipos, esos pecadorzotes? ¿Por qué come con esa basura?, decían los religiosos. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Primer pregunta que te debes de hacer hoy, hermanos: ¿crees que eres justo? ¿Crees que tú estás aquí porque te escogió Dios, porque eres una buena personita? ¿Crees que Dios te escogió porque tienes bonitos sentimientos? Porque eres altruista y haces buenas obras y das caridad a la gente. ¿Crees que por eso te escogió el Señor? Amados, cuando uno es sincero con Dios y uno sabe que no merece la misericordia de Dios, uno siempre le pregunta: Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí, Señor? Habiendo miles de millones de personas perdidas en este mundo, Señor, ¿qué viste en mí? Y el Señor te contesta, si eres sincero: vi tu pecado, vi tu necesidad de ser rescatado, vi que ibas a la condenación eterna y quise por mi misericordia rescatarte. Esa es la respuesta que tú debes de tener, y no pensar: ay, es que como soy hijo de misionero y mis papás también fueron pastores, entonces por eso Dios escogió a Caleb. No, hermanos, no es así. Es porque yo era un pecador. Soy un pecador pero redimido y perdonado. Pero era un pecador que iba completamente, amados, a mi destino merecido, que es el infierno. Y el Señor tuvo misericordia de mí, como tuvo misericordia de la gran multitud de personas que le seguían. Pecadores de mala fama. Claramente, hermanos, notamos cómo el Señor Jesús nos dice cuál fue su propósito: porque no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y es muy difícil, hermanos. Estamos hablando de la condición de la iglesia, cómo somos y cómo el Señor quiere que seamos. Es muy difícil, hermanos, ser una iglesia inclusiva. ¿Qué quiere decir ser una iglesia inclusiva, hermanos? Quiere decir ser una iglesia donde se recibe a pecadores con una maldad muy evidente, con pecados que se notan, hermanos, que la gente trae: homosexuales, prostitutas, adictos. Creemos que esos son los peores pecados, ¿verdad? Creemos que como que nuestros pecados no son tan grandes como los pecados de la gente. Las consecuencias son las diferentes, el estilo de vida es el diferente, pero el pecado trae el mismo pago. La paga del pecado es muerte, sea el que sea. Es muy difícil, hermano, porque nos incomoda y no deseamos que nosotros o nuestra familia tengan contacto con ellos, porque ellos son pecadores y nosotros somos santas palomas blancas de Dios. Es difícil.
Yo he tenido que lidiar mucho con esto entre algunas familias a lo largo de los años, donde los padres, ¿verdad?, le dicen: ya te dije que no juegues con esos niños, te había dicho, porque son malos. Y luego yo les pregunto: oye, una cosa es que pues estén allá, ¿verdad?, jugando solos. Otra cosa es que estamos aquí y lo estamos viendo jugar. ¿Por qué le dices que no jueguen con ellos? Oh, es que las mañas que traen. Sí, pero indíquele a tus niños que no se vayan donde no pueden irse. Pero ¿qué especial tienen tus hijos? ¿No son pecadores también los tuyos? Porque desde pequeño le estamos enseñando a nuestros hijos que ellos son una clase diferente, especial, y que no pueden juntarse con pecadores. ¿Con quién crees que se va a casar tu hijo o tu hija? ¿Con un ángel de Dios? ¿Te fijas cómo nosotros sí queremos al mejor esposo, a la mejor esposa, a un hombre bien entregado, una mujer bien sometida a Dios para nuestros hijos? ¿Y cómo son los tuyos? Amados, tenemos que despertar nuestra realidad. La iglesia en Corinto, hermanos, los cristianos de Corinto, ¿quieren saber cómo eran los primeros cristianos? No, ok, bueno, váyanse a su casa. ¿Quieren saber cómo eran los primeros cristianos? Ok, vámonos, 1 Corintios capítulo 6, versos 9 en adelante. 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia, a los cristianos de Corinto, les hace una pregunta en el verso 9 en adelante. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o que cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o los ladrones, o los avaros, o los borrachos, o los que insultan, o los que estafan a la gente, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Verso 11, ponga atención. Algunos de ustedes antes eran así. Ah, carambas. Espérate, ¿cómo, Pablo? O sea, dentro de la iglesia en Corinto había homosexuales que habían sido homosexuales, sí. Dentro de la iglesia en Corinto había algunos que habían sido prostitutos, sí. Había unos, amados, que rendían culto a ídolos, o sea, a todo tipo de dioses falsos, sí. Había unos que habían sido ladrones, también, avaros, también, borrachos, también, estafadores, también. Qué iglesia tan mala, hermanos, la de Corinto. Aquí ya vemos pura ovejita blanca de Dios. Amén. ¿Te fijas, amados? Cuando no hemos entendido realmente a qué vino el Señor Jesucristo, se cambia toda la perspectiva del Evangelio y toda la perspectiva de la iglesia y lo que debemos de hacer. Creemos que debemos de servirnos a los buenos, a los que sí merecen el perdón de Dios, a los que sí merecen estar en la iglesia porque son buenas familias y buenas personas y nos van a traer entonces también bendición a nosotros. Pero no, amados, nos damos cuenta que en realidad el Señor vino a rescatar lo perdido, lo que estaba, dice el rey David: me sacaste del pozo del lodo de la desesperación, de donde yo no podía salir, Señor, donde estaba yo ya muerto, estaba ya, ¿verdad? De ahí, Señor, me sacaste. Y hay que entender, amados, que en realidad esa es la iglesia. Pecadores que el Señor ha escogido para rescatarlos, para transformarlos, para perdonarlos, para limpiarlos y para hacerlos nuevos. Y ahí es donde se manifiesta el milagro más grande del Señor, después de su propia resurrección, ¿verdad? Que ese es el milagro más grande que podemos contemplar. Pero en nuestras vidas, hermanos, el mayor milagro no es ver un paralítico que se puede levantar. El mayor milagro es entender que en la vida de cada hijo de Dios, hermanos, Dios levantó un muerto.
levantó la basura y con ello está construyendo algo completamente nuevo, algo completamente bueno, algo completamente santo, una vida que es imposible, hermanos, que un ser humano la pueda levantar. ¿Cuántas veces tú y yo hemos intentado ser diferentes sin Cristo? ¿Cuántas veces hemos tratado de comenzar y volvemos a lo mismo? Y volvemos a lo mismo. No podemos. Pero en Cristo, hermanos, cuando le permites a Jesús entrar a tu vida, cuando te rindes a Él, cuando dices, ¿sabes qué, Señor? Yo no soy quien debo ser, no me gusta como soy. He intentado cambiar, he intentado borrar mi pasado, he intentado transformar mi carácter, no puedo. Me rindo a ti, Señor, voy a hacer lo que dice tu palabra, voy a creer en ti. Cuando realmente te humillas a Cristo, hermanos, te entregas a Él, es cuando esta transformación, hermanos, inicia. Este milagro se da. Y he aquí, hermanos, el milagro del Señor. Nosotros los pecadores siendo convertidos en hijos de Dios, siendo limpiados, siendo santificados cada día cuando nos hemos propuesto obedecer la palabra de Dios, dando testimonio de quiénes éramos y ahora quiénes somos en Cristo por medio de su poder. Amén. Amados, en realidad recordemos que la iglesia es una creación de Dios, está fundada por el Señor Jesucristo. Él dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Es la iglesia de Él. Es la iglesia que Él quiso escoger, que Él quiso diseñar, que Él quiso, hermanos, limpiar y apartársela para Él. Él escogió a los pecadores, no los pecadores lo escogimos a Él. Y tenemos que empezar entonces a pensar cómo yo, iglesia del Señor, esposa de Cristo, puedo ser, hermanos, útil para que otros pecadores como yo, peores que yo o menos peores que yo, también sean del Señor. Acuérdate lo que dice Romanos 2:23, amados. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, nadie tiene la entrada al cielo, nadie, amados. No sé, la persona más buena que tú puedas pensar del mundo mundial, dijo aquel. No, es que yo creo que esta persona sí merece ir al cielo. Tan buena que era, tan bueno que era. Jamás lo escuché decir una mala palabra. Siempre ayudaba a la gente. Se quitaba el pan y la camisa para dársela a otro. No, no, no. Ese sí merece el cielo. Pues hasta ese o esa merecen el infierno. Lo dice Romanos 2:23. Por cuanto todos pecaron, todos están fuera de la gloria de Dios. Nadie, hermanos, tenemos el derecho de decir, Señor, yo soy suficientemente bueno para ir a ti. Y entonces, amados, realmente necesitamos entender que cada uno de nosotros, pecadores, inmerecedores del amor y de la vida eterna, ahora somos llamados hijos de Dios, porque el Señor nos ha dado el poder ser llamados hijos de Dios, por fe, por fe. Yo estoy aquí por fe, hermanos. Yo no creo que soy bueno, yo creo que Dios es bueno y en mí Él es bueno, y yo creo en las promesas que Él ha hecho a pesar de mi pecado. A pesar de mi maldad, yo creo que es mayor el poder y la sangre de Cristo que ha perdonado todos mis pecados y que Él es fiel, hermanos, para cumplir lo que yo no merezco, que es la vida eterna. No sé si tú lo crees igual. No sé si tú basas tu fe, hermanos, en tu buena persona, en tus buenas obras. Pero no es así. Ahora tenemos el poder que Dios nos ha dado de ser llamados sus hijos, porque Él nos ha amado. Romanos 5:8, un conocido verso, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió Cristo, hermanos, por los buenos. No murió Cristo por los justos.
Murió Cristo por los pecadores. Y la pregunta es, ¿quién crees que eres tú? ¿Eres de los que Jesús dice, no he venido a llamar a los que se creen justos? ¿O eres de los que saben que son pecadores? Y aquí es elemental entenderlo, porque si tú no entiendes esto, amados, ¿quién es la iglesia? Son pecadores que han reconocido su pecado y que están arrepentidos y que están volviéndose a Dios y en obediencia. Si tú no entiendes eso, entonces está mal el concepto de quién es la iglesia, quiénes son los hijos de Dios. Claro, hermanos, con el andar con Cristo, acuérdate, dime con quién te juntas, perdón, el que con lobo se junta, aullar se enseña. Si te empiezas a juntar con el Señor Jesús, vas a empezar a ser enseñado a perdonar, vas a empezar a ser enseñado a amar, vas a empezar a ser enseñado a dar tu vida por otros, tu tiempo. Vas a empezar, amados, a poder pasar por alto las ofensas. Si te empiezas a juntar con el Señor Jesús, te vas a convertir en el Señor Jesús, en Cristo. No en su poder, no siendo Dios, sino en su carácter. Que eso es el fin de ser cristiano. Imitar a Cristo, ser como Él. Como Él actuó, como Él perdonó, como Él pensó, como Él enseñó, como Él se enojó. Ser como Cristo, eso se trata el cristianismo. Seguirlo a Él, imitarlo a Él. Tú podrás decir, hermanos, que a lo mejor no eres tan pecador en comparación a otros, y es cierto, a lo mejor tú no has hecho pecados que otros han hecho, pero lo que importa es que te compares con Cristo Jesús. Porque siempre nos comparamos con el más feito de la clase, ¿verdad? No, comparado con yo estoy, ¿verdad? Yo soy William Levy. Siempre nos comparamos con el más burro de la clase. No, o sea, yo saqué 60, pero aquel sacó 10, o sea. Siempre nos comparamos con el más malo, hermanos. Claro, si te comparas con Hitler, tú eres una blanca paloma. Pero en realidad, hermanos, nuestra comparación es Cristo Jesús. ¿Qué tan bueno eres perdonando? ¿Eres perdonador como Cristo lo es? ¿Qué tan bueno eres amando? ¿Amas como Cristo ama? ¿Qué tan bueno eres orando? ¿Puedes orar como Cristo tenía su comunión con su Padre? Y esa es la comparación, amados. Cristo Jesús, compararme yo con Él y ver hasta dónde he llegado o hasta dónde no he llegado. Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2, hermanos. Es una invitación muy bonita. El libro de Hebreos, que lo estamos estudiando los miércoles, ¿verdad? Tiene muchas exhortaciones, muchas llamadas de atención, pero también tiene muchos pasajes de ánimo. Versos 1 y 2, Hebreos 12, versos 1 y 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, fíjate bien, ¿quiénes eran estos testigos de la vida de la fe? Te encargo que leas todo el capítulo 11 de Hebreos y te vas a dar cuenta quiénes eran: hombres y mujeres pecadores que Cristo escogió para ser usados por Él. Entre ellos prostitutas, Rahab; entre ellos idólatras, Ruth. De ellas viene el linaje del Señor Jesucristo. De entre ellos, reyes pecadores y crueles en su tiempo, como fue el rey David. Entre ellos, hombres mentirosos, como lo fue Abraham. Pero que al final, hermanos, ellos doblaron su vida, rindieron su vida, humillaron su vida al Señor, y el Señor hizo algo por ellos. Y por esa fe que ellos tuvieron en Él, entonces el libro de Hebreos nos muestra esto y nos dice: ya que tenemos rodeado una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo puedo yo empezar a caminar en el camino del Señor? La respuesta es el verso 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba,
mas ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Amados, la invitación es: quita el pecado por medio de la fe en Cristo que hay en tu vida, y ayuda a otros a que ellos quiten su pecado por medio del evangelio, de la fe, ¿verdad?, en el Señor. Amados, en esencia, tenemos que entender de que hay pecado en los seguidores de Cristo. O sea, Juan dijo, el apóstol Juan dice: el que dice no tener pecado, el tal es mentiroso. Una cosa es tener pecado y otra cosa es vivir bajo el dominio del pecado. Dice Pablo: ya no vivimos bajo el dominio del pecado. Si tú todavía estás viviendo bajo el dominio del pecado, no has rendido tu vida a Cristo. Otra cosa es que luches con el pecado cada día, pero no te dejas vencer por él. Eso es lo que Juan está diciendo. ¿Sabes qué? Todos tenemos pecado, pero luchamos en contra de él y vencemos. No somos dominados por él. Pero, amados, en los seguidores de Cristo hay pecado que Cristo perdona y que Cristo vence conforme nosotros vamos rindiéndonos a él. Pero hay que entender que muchas veces los cristianos nos hemos olvidado de dónde nos sacó Cristo. Muchas iglesias se han olvidado de dónde vienen, ¿verdad?, quiénes son sus integrantes, y parece que en lugar de tener alegría de que un pecador venga a los pies de Cristo y busque al Señor, nos da, ¿verdad?, como: ay, esta persona, ¿por qué se le ocurre venir, verdad? Pues primero que deje de tomar y luego ya que venga. Ay, que pues que ya no se viste así como homosexual y que entonces empiece a venir. ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué pensamos así, hermanos? Le repito, no es fácil, pero nosotros somos también pecadores. Y, amados, la historia, una vez más, Efesios capítulo 2, nos vuelve a decir Efesios capítulo 2, ¿quiénes eran antes los que ahora son los hijos de Dios? Efesios capítulo 2, versos 1 en adelante. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto que la gente. Tú y yo vivíamos en pecado igual que ¿quién? Que todos los demás. No, yo nunca fui. También eras pecador. También vivían igual que el resto de la gente. Fíjate bien lo que dice: obedeciendo al diablo. ¿A quién obedecimos todos, hermanos, en nuestra vida pasada? Al diablo. No, yo nunca le oré al diablo. No importa que no le oraras, le seguías, le obedecías. Si seguías tus pecados, si seguías tus instintos, obedecías al diablo, hermanos. Aquí lo dice: vivían en pecado al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado por qué el mundo está como está? ¿Quién se ha preguntado esa pregunta? Nada más una hermana. Todos los demás no se la han preguntado. Ok, otras. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: Señor, ¿por qué el mundo está como está? 10, bueno, ok, todos. ¿Cuál es la respuesta? Ok. El espíritu de Satanás actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Esa es la respuesta. ¿Por qué los muchachitos de 15 años andan matando aquí en Matamoros? Los Zetas, los X, los Alfas. ¿Por qué? Porque el espíritu de Satanás actúa en el corazón de los que no obedecen a Dios. Por eso. No le estoy echando la culpa a Satanás. Estoy diciendo esto: somos pecadores. Y luego, hermanos, me niego a obedecer al único que me puede salvar de mi pecado, y entonces me hago esclavo de aquel que me condena más. Porque no hay que echarle la culpa a Satanás, hermanos. No. Es como dicen, ¿verdad? Si ya me conocen, ¿para qué me invitan? ¿Verdad? Pues sí. Tenemos que entender eso, hermanos. El pecado mío más todavía el espíritu de Satanás en mí, por eso el mundo está
¿Cómo está? Verso 3, todos vivíamos así, dice el apóstol Pablo, y yo también. Todos vivíamos así en el pasado, pero esto es en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación a nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, o sea, por mi culpa, dice Pablo, y por tu culpa, ¿verdad?, éramos objeto del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Pero bien, hermanos, lo maravilloso de nuestro Señor. Verso 4, pero Dios, ¿quién? Pero Dios, tan rico en misericordia, nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando levantó a Cristo de los muertos. Y lo dice Pablo, hermanos, es solo por la gracia de Dios que ustedes, pecadores, y yo también, han sido salvados. Gloria a Dios, amados. Qué bueno nuestro Dios. Qué bueno nuestro Padre, hermanos. La historia de la oveja perdida, hermanos, esa historia que el Señor Jesús contó, muestra la historia de cada uno de nosotros. El Señor Jesús yendo por la oveja rebelde, por la oveja negra, por la oveja que no obedece, por la oveja que no oye, por la oveja que no sigue al pastor. El Señor yendo por nosotros. Ahora imitemos la conducta y el carácter del Señor Jesucristo, hermanos. O sea, seamos amigos de pecadores. No hagamos, amados, el pecado de los pecadores. Seamos amigos de los pecadores. Amemos al pecador. Quiero terminar con esta otra historia que les dije. Hay otra historia de una mujer llamada Mariana, y es un buen ejemplo de una iglesia que recibió y que conocía su responsabilidad, hermanos, de recibir al pecador y mostrarle amor. Mariana era una joven que había sido desnudista para un club nocturno. Un día decidió que debía asistir a una iglesia, que ella debía empezar a buscar a Dios, y aunque no había dejado su trabajo, decidió asistir a una iglesia. Le recibieron en esta iglesia, y a veces, hermanos, saliendo temprano de su trabajo nocturno, llegaba a la iglesia y ellos le recibían con un abrigo para tapar, ¿verdad?, su poca ropa. Cuando ella decidió, hermanos, realmente seguir a Cristo, unirse por completo al Señor, la iglesia le ayudó a prepararse mejor académicamente, porque pues no había estudiado ella y no tenía muchas habilidades comerciales, ¿verdad?, para hacer un negocio. Así es que la iglesia le ayudó, hermanos, laboralmente, para que pudiera prepararse con algunos cursos, con algunos estudios. Así que la apoyaron para tomar algunos cursos, ¿verdad?, para que ella pudiera tener una manera de sustentarse y dejara por completo su trabajo en el club nocturno. La iglesia la recibió tal y como era y la amó lo suficiente como para no dejarla como ella había entrado. Y aquí es un bello ejemplo, hermanos, de lo que Dios puede hacer en su iglesia. Porque el propósito de la iglesia local, hermanos, no es simplemente tener un lugar a donde ir, a donde escuchar la palabra, a donde platicar con los que creen igual que yo, regresar a casa y practicar lo que dijo el pastor. Eso no es la iglesia. La iglesia existe, hermanos, para tener relaciones entre otros, para poder conocernos, servirnos, amarnos, ayudarnos en tiempos de dificultad, para poder guiarnos a Cristo a pesar de nuestros pecados, de nuestro pasado, amados, para poder salir de las tinieblas y mostrar la luz de Cristo a todo aquel que todavía no ha venido a Él. Y ahí es donde la iglesia, hermanos, toma realmente el cuerpo de Cristo, o sea, hace lo que Cristo hizo. ¿Para qué dejó Cristo la iglesia, hermanos? Para que continúe la obra que Él empezó, el poder llamar a los pecadores a la salvación. Debemos entender que si tú te consideras un hijo de Dios, si tú te consideras parte de la iglesia del Señor, amados, uno de los propósitos por los cuales el Señor nos tiene aquí
es para ayudar a los pecadores como tú y como yo a poder recibir el amor del Señor. Y es un reto, hermanos, para cada uno de nosotros. No es fácil, pero cada uno de nosotros, levante la mano quien conoce pecadores. Levante la mano quien es pecador, hermanos. Ok. Ten misericordia como Dios la tuvo contigo. Empieza a hablarles más del Señor. Acuérdate la invitación, perdón, la predicación de la semana pasada. Invítalos a tu hogar. Ábrele las puertas de lo más íntimo de ti. Empieza a mostrar amor, interés en ellos. Pasa tiempo con ellos, siendo testimonio, ayudando. Haz lo que el Señor te pide hacer, amados, para que tú seas luz, para que tú seas sal en este mundo. Señor Jesucristo, bendito eres, Señor, y te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros, no siendo merecedores en absoluto, Señor, de tu amor y de tu perdón. Aquí estamos por tu gracia, Señor Jesucristo. Perdónanos cuando tenemos, Señor, barreras que nosotros mismos ponemos para impedir, Señor, que otros que creemos que son peores que nosotros, Señor, reciban tu amor. Padre, usa a cada uno de tus hijos que están dispuestos, Señor, a quitar su vergüenza, su miedo. Ayúdanos, Señor, a quitar los estorbos, como dice Hebreos capítulo 12. Quitémonos todo estorbo, Señor, que nos impide hacer tu voluntad. Señor, si hay culpa en nosotros de pecado, ayúdanos a entregarte, Señor, nuestra culpa. Ayuda a entregar nuestra amargura, Señor, nuestra incredulidad, nuestra falta de perdón. Ayuda, Señor, a entregar nuestra rebeldía, Señor Jesucristo, y a que eso, Señor, sea el inicio de seguir una vida, Señor, obediente a ti. Todos nosotros, Señor, podemos recibir tu perdón, tu misericordia, y podemos ser usados para tu gloria, Jesús, como tu iglesia. Oramos para que tú, Señor, seas quien haga en nosotros la obra, y que nosotros te abramos el corazón y la mente para que tú puedas trabajar en cada uno. Perdón. Bendito Dios, alabado seas, Jesucristo, Hijo de Dios. Te proclamamos el único Señor, el único Salvador, el único Dios. Padre, llama a la salvación a quien tú, Señor, hayas tocado el corazón, Señor. Que no se vayan, Padre, a su hogar, a su vida diaria otra vez sin ti, Señor, sino que se rindan a ti, Cristo. Entreguen, Señor, lo que no les pertenece, Señor, el pecado, la muerte. Tú nos prometes vida, Señor, nos prometes perdón, nos prometes bendición, Señor, nos prometes el cielo, bendito Dios, tu presencia donde tú estás, y todos podemos tener eso, Señor, por gracia. Así es que permítenos, Señor, ser ese instrumento como iglesia para que otros, Señor, para que aquellos que están en profundas tinieblas vengan, Señor, y puedan recibir tu amor y tu perdón. Alabado seas, Jesús. Bendito eres, Señor. Te damos gloria y honra. Gracias por tu palabra.